por estar conectado. Se está grabando. Está ahora, en este momento ya comenzó la grabación del evento. E ibas a hacer algunas palabras ahorita, Clemente, para saludar a la señora Riaza. Claro, muchísimo gusto, de verdad, complacido de que podamos compartir esta tarde. Está incorporando ahora también María Zambrano, que fue una gestora muy importante en este desempeño. Y realmente me da mucha alegría, además, que haya gente de la alcaldía, que haya gente de Guayana, porque eso es parte de la siembra del amor a la ciudad. Esa ciudad en la cual, la ciudad de los sueños y desvelos, pues. Y en ese orden, de verdad, espero que tengamos una tarde de regocijo, de, de complacencia. Los japoneses tienen una expresión que se llama Natsukashi, que significa nostalgia feliz. Es decir, cómo un recuerdo puede transportarnos en un momento determinado hacia un, un recuerdo, un lugar lleno de dulzura, de ternura, pues, ¿no? Porque realmente fueron noches de desvelos y días de entusiasmo, de esperanza. Y así tenemos que seguir haciéndolo siempre, porque las Así nuevas es. generaciones marcarán también cada una a su tiempo la ciudad. Sí, así es. Bueno, aunque ya todos los que están presentes lo conocen muy bien, yo quisiera iniciar oficialmente este webinar de reflexiones sobre el transporte público, según la experiencia de usted, doctor Clemente Escoto, con la lectura de su hoja de vida. Eh, el doctor Clemente Escoto Domínguez nace en Caracas, es caraqueño, en 1943, graduado de abogado de la Universidad Santa María en 1966, con estudios de criminología en el Instituto de Criminología de la Universidad de París II, Francia, durante 1971-1972. Y es especialista en coaching profesional realizado en 1996 y 1997. Sus Mira, 45 años de experiencia profesional le han permitido desempeñarse, entre otras, en las siguientes responsabilidades. Ejercicio libre con bufete abierto en Caracas de 66 y 71, ejerciendo el derecho penal y civil. También estuvo como asesor jurídico del Destacamento 56 de la Guardia Nacional desde 1968 hasta 1969 y consultor jurídico de la Dirección de Prevención del Delito en el Ministerio de Justicia entre 1970 y 1971. mira, Continúa el ejercicio libre de la profesión con bufete abierto en Ciudad Guayana desde 1973 al 89, con especial énfasis en derecho penal y laboral, ejerciendo asesoría jurídica a los trabajadores y trabajadoras, así como a organizaciones sindicales, entre las que se destaca el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y similares, la SUTIS, incluidas discusiones de las convenciones colectivas. Asimismo, ejerció la docencia en el nivel diversificado en el Liceo Manuel Piar y en la Escuela Técnica Industrial en San Félix, en las áreas de Historia Contemporánea de Venezuela y de Geografía Económica de Venezuela. En 1984 es electo concejal en el Distrito Caroní, Estado Bolívar, ejerciendo las funciones hasta diciembre de 1989, destacando su actuación en la Comisión de Urbanismo y Ambiente. En diciembre de 1989 fue electo por primera vez como el primer alcalde del municipio Caroní, cargo ejercido hasta enero de 1996 por reelección en 1992. Durante esta gestión se impulsó la actividad de participación ciudadana en la gestión pública, destacándose la elaboración de los planes de presupuesto participativo, la parroquialización del municipio, la rendición pública de cuentas públicas, así como la modernización de la organización y administración municipal y la mejora de los servicios públicos. Ejerció la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana, dotando a la institución y a las empresas tuteladas de un instrumento para planificar y ejercer el seguimiento y control, como fue la norma CBG Excelencia de Gestión, lo que generó
altos niveles de participación de los trabajadores y trabajadoras en la recuperación de las mismas, ya que para ese momento se encontraban con dificultades financieras y organizativas. Participó como coordinador del grupo de asesores de la Asamblea Nacional para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Fue asesor para la Ley Orgánica de los Consejos Locales de Planificación entre el 2001 y el 2004. En noviembre del 2004 fue electo nuevamente alcalde del municipio Caroní por tercera vez, cargo que ejerció hasta noviembre del 2008, destacando el rescate organizativo, financiero y administrativo de la institución, así como la promoción de la participación activa de la población en los servicios de recolección y manejo de los desechos sólidos, el transporte público y la planificación del municipio. Ha participado, por supuesto, en infinitos foros, conferencias, talleres, cursos y otros encuentros de carácter nacional e internacional en materia de gestión pública que le permite, por supuesto, como lo va a hacer esta tarde, compartir sus experiencias. De corazón, bienvenido, doctor Clemente Escoto. Es todo suyo el escenario. Si quiere, puede comenzar a compartir. Ajá, ya voy a comenzar una licencia mínima. Un beso para mi hija que está presente allí. Y para todos un abrazo enorme, por supuesto. Vamos a empezar, pues. Bueno, ese currículum lo hizo alguien que me quiere mucho, evidentemente, muy bonito. Entonces, y que está aquí asistiéndome en esta área, introducir el correo. Ay, Dios mío. Mira que practicamos y ahora se me perdió el link. Compartir pantalla. Ya. Okay. Sí. Lo que sí le vamos a pedir a todos que cuando... Ajá, que apaguen el micrófono para los efectos de la resonancia, los feedback y esas cosas. Creo que ya estamos, ¿verdad? Elio también. Sí. Bienvenido, Elio. Bienvenido, Elio, al conversatorio. Gracias. Estamos comenzando. Gracias. Así es. Llegaste a tiempo. Vale, pues. Bueno, saludos para todos y sin otro preámbulo, efectivamente vamos a compartir esta tarde algunos elementos de la experiencia que tuvimos en la alcaldía de Caroní, tanto en el año 90, iniciamos la primera gestión, como en la segunda etapa, que fue ya el 2004 al 2008. Y hacer algunas reflexiones, que es al final de cuentas lo importante y lo interesante, no solamente para lo que refiere después a la alcaldía de Caroní y a la ciudad guayana en concreto, sino en general para las ciudades, para Venezuela, incluso en el momento actual, como un elemento importante del transporte público, como elemento estructurante en un proceso de desarrollo industrial, de desarrollo social, de disciplina y de desarrollo de una sociedad con equidad. Vamos pues. Ajá. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por lo menos tose. Vamos a dejar solo el de Clemente para no interrumpirlo. Dale. Bueno, la primera, la ubicación. Allí está el municipio ubicado en el estado Bolívar y de hecho, pues precisamente en la confluencia del río Caroní sobre el río Orinoco, en ese espacio del sureste venezolano. El municipio tiene una superficie aproximada de 1.700 kilómetros cuadrados. Representaba en ese momento el 51% de la población del estado Bolívar. O sea, era una ciudad, la aglomeración urbana marcadora en el estado, asiento de las industrias básicas, con un alto potencial turístico. Inclusive representaba la quinta ciudad más importante del país, detrás de Caracas, de Maracaibo, de Valencia, Barquisimeto y algún otro espacio, pero que en definitiva le daba la resonancia de la importancia de lo que significa la ciudad en el paralelo 8 de Venezuela y en la región
oriental, suroriental. Hay una caracterización precisamente de la ciudad, sobre la conurbación de San Félix y Puerto Ordaz. En el sector de San Félix, que está marcado en azul, está concentrada la mayor parte de la población y es donde reside. Y en el sector Puerto Ordaz, donde también hay una población residente, pero menor que la de San Félix, es donde se acontece la mayor parte de la oferta laboral. Eso pone, evidentemente, la necesidad de un flujo, de una movilización desde el este hacia el oeste por la mañana y desde el oeste hacia el este por la tarde, es decir, de Puerto Ordaz a San Félix. Porque en el extremo, efectivamente, oeste de la ciudad están ubicadas los grandes generadores de empleo, las empresas básicas, y además la ciudad en su momento fue concebida un poco como un espacio urbano al servicio de la ciudad, al servicio de esas empresas básicas, al grado que en materia de transporte siempre dijimos había que salir de la ciudad campamento a la ciudad convivencial, porque en materia de transporte había un transporte expreso desde los centros residenciales hacia esos grandes centros laborales y desde el centro, esos centros laborales hacia la residencia, inclusive con las consideraciones relativas al tiempo de viaje y a otra serie de condiciones en la contratación colectiva relativas a la consideración de ese transporte especial para los trabajadores en la medida en que iban a su trabajo o volvían de él. No así era la realidad del resto de la ciudad. Entonces, a partir de 1990, cuando se creó la alcaldía, se inició la organización del transporte público en la ciudad, desde el punto de vista de lo que era la alcaldía. Eso no quiere decir que no haya habido algunos antecedentes. En su momento hubo unos famosos autobuses rojos y azules que prestaban el servicio, que era una empresa de portugueses. Luego, después también incluso hubo un esfuerzo público en los años 80 de la empresa municipal Entuca, empresa municipal de transporte urbano, compañía anónima, pero que realmente tuvo una vida muy efímera. De tal manera que en los años 80 nos encontramos con esa realidad en materia de transporte. Apenas había entonces una asociación de diversos sindicatos de transporte que de alguna manera tenían el control de la ciudad. Y lo tenían porque, bueno, o sea, imponían su norma, lo tenían porque incluso eran los que determinaban las rutas y con ello los nuevos espacios urbanizables de atención básica para la población, no en función puramente laboral. Eso determinó con la creación del alcaldía, nuestra presencia allí, lo que fue primero la generación de la dirección de transporte. Recuerdo, allí pusimos, la primera fue comisionada de transporte María, la ingeniero María Zambrano, quien venía de la empresa básica de Sidón, con alta competencia en esa materia de calidad. Y entonces allí fue formando y forjándose todo un esfuerzo importante para el desarrollo de una dirección puntual y precisa, la dirección de transporte, las ordenanzas. Se creó entonces después también al final del 92 la empresa municipal Tucaroní, Transporte Urbano Caroní, algo bien clave e importante que fue el Fondo Caroní de Transporte Urbano, que fue un elemento importante, ya lo llamábamos la zanahoria, era un propósito de fortalecer a aquellos transportistas que efectivamente cumplieran las rutas, contribuyeran al desenvolvimiento adecuado y oportuno del desarrollo, pues del servicio. Y además se hicieron todo un conjunto de prácticas ayudando a lo que es el desarrollo de la flota nueva, tanto pública como privada, y se desarrolló por el otro lado también un elemento muy importante que fue la infraestructura para la vialidad y el tránsito.
Allí se hicieron corredores viales, se hizo semaforización en espacios que efectivamente antes no lo estábamos. Y efectivamente, es decir, se hizo todo un proceso de el arrímate a la parada, que pueden echar historias y anécdotas de lo que fue la confrontación con aquel sindicato del transporte, que finalmente, bueno, las circunstancias económicas también lo llevó a tener que aceptarnos como rectoría, aceptarnos inclusive hasta por razones políticas, y digo por razones políticas porque ellos eran de partidos diferentes y eso los ponía más en la controversia. Y entonces, bueno, allí después, incluso con María, recuerdo, hablamos de decir, ahora que los hemos derrotado, tenemos que pasarle la mano porque efectivamente son ellos los bueyes que tiran de la carreta. El año después, entonces, surgieron toda una serie de acciones, actividades, y del año 97 al 99 ya estaba Pastora, nos había sucedido Pastora Medina al frente de la alcaldía. Se realizó un estudio integral de transporte a través de Fontur con un horizonte de implantación de 5 años. En el periodo 2000-2004, lamentablemente, se abandonó la gestión del servicio, no se impulsó la propuesta y se dio una decadencia en el transporte público que estuvo marcado por la presencia casi absoluta de lo que se llamaron las perreras, que ya con su nombre indica cómo en la relación había no solamente pues el pago de de un estipendio, de una tarifa, sino también una cuota de dignidad. Del 2005 al 2008, que fue cuando volvimos, se trabajó intensamente por mejorar el servicio en el corto, mediano y largo plazo, y es una prioridad del pueblo de Guayana. Lo reiteramos hoy, 15 años después que salimos. Se invirtió en mejoras viales, allí todo lo que era el sistema, las paradas, las bahías, la vialidad en general, precisamente, bueno, más de 300.000 toneladas de asfalto en su momento, modernización de los semáforos, inclusive contemporización, seguridad vial. El rescate de Tucaroní fue importante, al final teníamos 43 autobuses, no fue fácil, y más aún, cuán difícil es, y lo reitero aquí, es mucho más fácil llegar a 43 autobuses que, este, que sacar 35 cada mañana a las 5 de la mañana. Foncatur, y actualizamos el proyecto Transguayana con la asesoría de una empresa transnacional importante y experta en el área como es Poiri. Se presentó y aprobó el proyecto en las instancias correspondientes del nivel nacional. Aquí algunas cosas para el recuerdo en su momento, pues precisamente el hecho de la empresa del transporte público, estamos hablando del 92, la Casa de la Mujer, la valorización de ese liderazgo es muy importante. Los derechos culturales del trabajador para nosotros es clave, que la ciudad es un hecho cultural y que la ciudad tiene que ofrecer a quienes trabajan, es decir, no solamente decir la devolución de un salario, sino calidad de vida, porque la ciudad, siempre lo dijimos, es una ciudad de encuentros. Y ahí está el compromiso de lo que fue nuestro discurso en la toma de posesión, para el recuerdo. Pues. La situación que encontramos precisamente el año 2004. Transporte público, por una parte, el 64% de la flota, unidades de baja capacidad, no aptas, incluso viejas, y van sin 5 puestos. Pick-up, las ferreras, largos tiempos de viaje, insuficiente cobertura en las rutas, incumplimiento de horario, largos tiempos de espera en las paradas, baja velocidad comercial en los corredores, flota insuficiente y deteriorada, lo conforman unidades de baja capacidad, operación informal, conductores no asociados, cada uno un poco a lo salvaje, sin control de la recaudación, resistencia de los transportistas organizados. Y en materia de tránsito y vialidad, bueno, había todos los problemas en las vías expresas. Recuerdo que comenzamos con la avenida Gumilla, después intervinimos también en la Guayana, con requerimiento de correctivo mayor, incluso nuevas geometrías para mayor capacidad vial,
demarcación vial, conflicto entre transporte público y privado en los principales corredores viales, congestionamiento en intersecciones importantes de la ciudad en horas pico. En su momento nosotros hicimos intervención en lo que los franceses llaman rond-point, o sea, las redomas. Algunas las eliminamos y en otras pusimos precisamente normas de circulación conforme a normativas incluso internacionales. Y por esa época también nos tocó la atención de la Copa América 2007, que una de las exigencias de la FIFA era el sistema de transporte público seguro y eficiente. Entonces, en esa situación de la encontrada, nos pusimos precisamente en dos propuestas. Una, lo que era el plan de contingencia, o sea, una atención al corto plazo para sustituir las unidades pick-up por autobuses, autobusetes, pero entonces fue el impulso, el rescate de Tucaroní en autobuses ya de 50 puestos, porque no es lo mismo andar inclusive parado dentro de un autobús que andar como se anda en las pick-up, es en las carreras, guindando en condiciones realmente de inseguridad muy grandes. Y también minibuses de 24 a 32 puestos en las rutas alimentadoras. Hicimos una repotenciación de Tucaroní y adquisición de nuevas unidades a través de un programa especial de financiamiento de entes públicos y a las cooperativas de transporte también, y una asociación o apoyo estratégico de la flota que sirve a las empresas básicas para el traslado de los usuarios a la ciudad. Fue importante allí. Empezamos a montar lo que debía ser una alianza, dado que ellos y las empresas también, en su interés de tener su personal allí, tenían una cierta capacidad ociosa que permitía o debía permitir mejorar las condiciones en la ciudad. Por otro lado, nos planteamos entonces ya no solamente a corto plazo, sino a un mediano y largo plazo, que es el sistema de transporte público de Ciudad Guayana, que lo denominamos Transguayana. Ese era el resultante de los estudios que se habían hecho del 97 al 99, con entonces propiciando lo que es la implantación de un sistema de transporte público masivo con corredores exclusivos, rutas alimentadoras y autobuses articulados, de manera que hubiese toda una situación de intercambio de manera, pues precisamente del transporte en esos grandes centros de transferencia, que pudiera ser desarrollado por etapas en un periodo de 7 años, del 2008 al 2015. Ese proyecto puesto al día con el apoyo de la empresa Pogri, como lo dijimos antes, fue revisado y avalado por el Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura en marzo del 2008. Y estaba pues en disposición, inclusive hicimos algunas inversiones y dejamos algunos recursos orientados a lo que podía ser el inicio del desarrollo, porque eso se enmarcaba también dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Era un proyecto estructurante, incluso distinguido con el número 32 en ese plan. Entonces, la ciudad, precisamente, aquí tenemos lo que podían ser los grandes ejes. El principal eje está aquí, el este rojo, que efectivamente iba desde allá, desde Cristóbal Colón, desde más arriba de Vista el Sol, bajando por todo lo que es la Manuel Piar hasta la Casa de la Mujer, que sería ya el centro vinculado al centro de San Félix, y luego a través del corredor vial de la avenida Guayana, poder atravesar el puente Caroní, subir Altavista, para entonces de allí resolverse a la vía del Boulevard de Caroní hasta el Caimito, que eran las estaciones terminales, con todo lo que significa, y era lo importante, el abarcar también un espacio hacia la línea tradicional, que es el centro de Puerto Ordaz, todo lo que es la avenida principal de Castillito, avenida Caracas,
y todo lo que significa después las Américas, para que en efecto, es decir, ese centro también tuviese una atención y servicio. Igual que en San Félix había pues precisamente también algunas rutas vinculadas a todo lo que es la Antonio Berrío para los efectos de conectar Manoa y a la costa y otras partes, pues, por supuesto, hacia esa gran circulación del eje. Y estaban previstas también hacia el futuro lo que eran otros ejes vinculados a lo que es por el puente Angosturita y también por el puente Macagua, que son los grandes puentes que conectan los dos espacios urbanos de nuestra ciudad. Un sistema de transporte público masivo tiene precisamente un elemento clave e importante. Primero tiene unas rutas principales y alimentadoras. Es decir, hay que estructurarlo. Un poco a lo mejor uno puede situarlo aquí. El metro es, por supuesto, un gran eje estructurante en sus diversas líneas. Y a partir de allí después vienen todo lo que son las rutas y el servicio del alimentador para poder atender en todas las diversas zonas de la ciudad. Una de los elementos precisamente planteados, y no se trata del metro, no se trata de trolebús, se trata de autobuses, autobuses de buen desempeño, y era parte de la exigencia de una flota de autobuses articulados, lo cual permite en un momento determinado trasladar hasta 160 personas, incluyendo las paradas, por supuesto. Una operación montada sobre una empresa municipal, pero en cogestión con cooperativas. Eso es un elemento importante también porque los operadores de transporte menores también existen y hay que hacerlos copartícipes de un proceso que permita que en efecto pueda desarrollarse niveles de corresponsabilidad. O sea, no es posible en nuestra concepción entender que todo el sistema va a ser operado por el sector público. Realmente resulta en desborde. Hay que hacer organización de manera que en efecto y en especial en todo lo que son las alimentadoras participen también, es decir, a través de formas cooperativas, a través de formas de integración que permitan también elementos de cogestión. Hay que atender también lo que es la infraestructura, estaciones de transferencia, patios, paradas, terminales, canales exclusivos, centro de operación, señalización. Es muy importante precisamente el manejo vinculado a todo lo que es las señales y en general y de manera importante los semáforos, porque eso es lo que va a determinar que el flujo, especialmente del transporte público, tenga efectividad, sea eficiente y además incluso empiece a mostrar sus ventajas, porque en efecto, en momentos de una intensidad de tráfico, que el transporte público tenga sus corredores especiales, obviamente le da mayor agilidad y puede desarrollar mejor velocidad urbana. También el asunto de la recaudación y las tarifas es importante, precisamente todo lo que es ir hacia la recaudación de tarifas integradas, de manera que puedan combinarse los diferentes rutas y servicios y también automáticas. Hoy en día, cada vez más con todos estos sistemas digitales, es mucho más factible y posible hacerlo. Y en efecto es un elemento clave e importante porque sobre ello, sobre lo cual puede trabajarse también un sistema subsidiado cruzado para lo que refiere a las tarifas para el usuario, con lo cual puede darse niveles de acceso más favorables dependiendo de sus condiciones económicas y a la par, es decir, que se alcance los costos para los operadores. Eso envuelve planificación, control, fiscalización, con sistema satelital y Contraloría Social. La combinación de ambos es un elemento importante. Los recursos hoy de la satelización, de la digitalización, permiten muchos elementos,
Pero la Contraloría Social, como esa participación activa de comunidades de usuarios, llámense los estudiantes, llámense los núcleos sociales que más utilizan el transporte público y que cada vez más deberían ser más, porque cada vez más tenemos menos posibilidad de resolver por la vía privada, personal, individual, lo que es la dinámica de movilización. Envuelve la necesidad de un fortalecimiento institucional muy importante. Eso es clave precisamente provocando ese elemento participativo de inteligencia colectiva, educador, clave, fundamental para el funcionamiento con alegría, confortable de la emancipación social, ciudadana, o sea, para el desarrollo de ciudadanía. Y en eso, entonces, también el fortalecimiento institucional, o sea, todo lo que es la inteligencia de, de las organizaciones públicas para atender no solamente el marco legal, sino todos esos elementos vinculados a la capacitación creciente, capacitación de todos, a los usuarios también hay que capacitarlos para entender por qué se sube y se baja en las paradas y no en otro espacio, por qué efectivamente hay que atender la señalización, por qué hay que estar atento en lo que refiere a los tiempos de espera y a los tiempos de efectivamente prestación del servicio. Y eso envuelve entonces, por supuesto, todo un gran esfuerzo de publicidad, de educación al usuario, de campañas, de foros, de medios. Allí la ciudad y el transporte público contribuye a ese proceso de la ciudad educadora, la ciudad que nos forma, la ciudad que precisamente tener una visión integral entonces del transporte mediante la articulación con los diferentes actores. Aquí es muy importante, porque muchas veces la tendencia de las instituciones o la tendencia tanto públicas como privadas es la de, bueno, yo soy el dueño del transporte. Ninguno es dueño del transporte. Eso efectivamente, si somos actores, hay que darle su valoración, su ocupación y su responsabilidad a cada uno de los actores, de manera que entre todos seamos capaces de crear no solamente una mejor movilidad, sino unas condiciones de buen vivir. Porque no nos olvidemos, el tiempo de viaje es tiempo de vida. Y el tiempo de viaje repetitivo, o sea, si yo tengo que ir a mi trabajo todos los días, a mi colegio todos los días, a mi escuela, al hospital, a los diferentes servicios, al comercio, a hacer el mercado, o sea, regularmente yo dedico parte de mi vida a eso, invierto parte de mi vida y obviamente en la medida de un mal transporte es tiempo de mala vida. Y lo contrario puede ser más bien una oportunidad también precisamente para el encuentro. La ciudad es un espacio de encuentro, es más, yo diría, como dirían los pavos, de tremendos encuentros. Yo me encuentro con mi maestro, yo me encuentro con mi trabajo, yo me encuentro con mi novia, con mi novio, según el caso, yo me encuentro con los amigos, yo me encuentro en la alegría, yo me encuentro en el tesón, yo me encuentro en la superación. Tremendo encuentro que transforma mi vida. Entonces, el trabajo, pues, precisamente de Transguayana tenía ya toda una serie de estimaciones importantes y estaba planteado en dos etapas. Una primera etapa que envolvía desde el año 2008, 2009, 2010 máximo, efectivamente para lo que era la implantación básica importante, atendiendo a paradas, estaciones de transferencia, infraestructura, semáforos y también material rodante. En ese momento era muy importante, era la adquisición de los primeros autobuses, patios, talleres, puesta en marcha, y daba una cantidad en ese momento estimaba en dólares 187, y una segunda etapa hasta el 2015 que ya envolvía otras obras civiles, envolvía también precisamente otros materiales y ya alcanzaba el orden de 358 millones de dólares. Todo eso, por supuesto, que no había que poner. Esas rutas estructurales y terminales de transferencia estaban pues precisamente distribuidas a lo largo de toda la red establecida.
Entonces, una era en Vista al Sol, en realidad la estación terminal estaba allá en Cristóbal Colón, pero Vista al Sol era, o sea, como una primera estación recolectora del grueso de la población, que especialmente al comienzo de la jornada parte del este hacia el oeste. Luego estaba un punto de referencia importante, Casa de la Mujer, que está situado allí mismo encima de todo lo que es el centro de San Félix. Luego estaba Guayparo con una referencia importante por todo lo que de allí se conecta. También Castillito, Altavista, donde había una estación de transferencia, o estaba planteado, inclusive fue muy adelantado, estuvo todo el proyecto de lo que precisamente era la estación de transferencia de Altavista, y Caimito, que era la estación terminal prevista entonces. Después allí había que ir hacia lo que era con las alimentadoras hasta la 338, que es decir, el Core 8 y las Amazonas, una zona del oeste de la ciudad que ha ido creciendo mucho. Estaban allí, pues, brevísimamente, esto les pongo para plantearles cómo estaba, pues, un cronograma tanto de inversión como de acciones. Y bueno, importante era beneficio del sistema en el medio ambiente, un uso eficiente de recursos, la reducción de emisión de gases y ruidos contaminantes, la distribución equitativa y eficiente del espacio urbano, que es muy importante. En ciudades como Curitiba, al sur de Brasil, existió en los años 60 toda una dinámica. Jaime Lerner fue su liderazgo, que permitió una adecuada combinación de lo que era la visión del urbanismo con el transporte, que realmente hoy es un referente mundial. Posibilita la implementación de política orientada al ordenamiento urbano y paisajismo de la ciudad. En lo económico, reduce los costos de transporte y energía a través de las redes de interconexión. Potencia el crecimiento económico con un transporte eficiente y asequible para todos. Permite la sostenibilidad, cosa que es muy importante. Nosotros no podemos seguir sobre una base de espasmódica. Hay un autobús y después se pierde y vuelve otra vez otro esfuerzo, sino que hay que darle la sostenibilidad para que efectivamente tengamos siempre. Destina la recaudación de los estacionamientos a sistemas dinámicos y eficientes de transporte público. Eso es importante, genera trabajo productivo. Eso es clave. El transporte como elemento estructurante permite niveles de desarrollo de la pequeña, la mediana empresa, de mayores empresas también, e inclusive desde empresas, bueno, generadoras básicas, como puede ser la producción tanto de siderúrgica como de aluminio, transforma el modelo socioeconómico y puede generar muchos empleos directos y 4.000 y tantos indirectos. Era el planteamiento de Transguayana. En lo social, crecimiento de la expansión de la población, la seguridad al usuario y al transportista, crea hábitos sanos de movilidad, promueve una ciudad más limpia, acceso oportuno a educación, trabajo, a esos tremendos encuentros, incide en la formación de ciudadanía, incrementa el encuentro ciudadano, contribuye a activar los espacios públicos. Vamos a ver un video ahora sobre Transguayana que presentamos en su momento, el año 2008, y donde, bueno, se podía ver un video breve, se puede ver pues, precisamente dónde estaba el planteamiento, pues, ¿no? ¿Sí? Sí, Fátima lo va. Ajá, Fátima va por ella. Ok. Estamos en audio. La Alcaldía de Caroní presenta Transguayana, uniendo destinos. Ciudad Guayana es un centro urbano industrializado conformado por Puerto Ordaz y San Félix, generador del segundo Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, sus más de 800.000 habitantes carecen de un servicio eficiente de transporte público.
Todas las mañanas, la mayoría de su población laboral que reside en San Félix se traslada hacia Puerto Ordaz, donde se concentra la mayor oferta de trabajo. Este desplazamiento, que se repite en sentido contrario al final de la jornada, se realiza actualmente de manera desordenada y desarticulada, lo que origina un desperdicio de horas productivas y tiempo de vida. La gente tiene que correr para montarse en las camionetas e ir guindando. Es algo que no debería ser. Ante esta realidad, nos estamos empeñando en dos tipos de medidas. Una de tipo contingente, y de allí el impulso a Tucaroní, transporte urbano Caroní, dependiente de la municipalidad, actualmente con 43 autobuses que están prestando servicio gratuito como una manera de saldar la deuda social que heredamos el 2004. A veces ando corta de plata y se me hace más fácil para llegar a mi puesto de trabajo. Ellos son los que cumplen bien aquí. Toman las paradas adecuadas que indica la alcaldía. Me acuerdo cuando estaba comenzando funcionaba un horario en la mañana, un horario en la tarde. Actualmente funciona todo el día, a las 9 de la noche, lo he visto por ahí también había. Pero no basta con algunos autobuses. Lo importante es desarrollar un sistema integral de transporte masivo para Ciudad Guayana. Alma Caroní realizó constantes consultas a la población guayanesa para encontrar una solución que naciera desde la base de la comunidad. Con esa información, sumada al análisis de expertos en transporte público masivo, se llegó a la conclusión de que Ciudad Guayana tiene la geografía urbana adecuada para implementar un sistema de buses públicos con vía exclusiva. Este sistema se llamará Transguayana. En la mayor parte de su recorrido, Transguayana tendrá un canal propio que no compartirá con los demás vehículos automotores para ofrecer rapidez en los traslados y seguridad en el cumplimiento de su ruta. Este sistema, que ya ha demostrado su eficacia en ciudades como Quito, Bogotá o Curitiba, entre otras, se lleva a cabo sobre la superficie. Esto significa menos gastos de infraestructura para la ciudad y un resultado que puede alcanzarse en muy corto plazo. Su ruta troncal irá y volverá desde la estación terminal de Cristóbal Colón en San Félix hasta la estación El Caimito en el sector de Puerto Ordaz. A lo largo de su recorrido, la vía troncal ofrecerá paradas estratégicas y dos estaciones de transferencia, una en Altavista y otra en la Casa de la Mujer, por donde pasarán los autobuses cada 3 minutos durante las horas pico. Y estará conectada con toda la ciudad gracias a una red de rutas alimentadoras que le permitirá a los pasajeros hacer las conexiones adecuadas para alcanzar los lugares más distantes de la ciudad. Su flota de autobuses articulados o de un solo cuerpo serán unidades amplias, con diseño apropiado para ofrecer comodidad y confort a los usuarios y usuarias, incluidas las personas con movilidad reducida. Transguayana permitirá que los ciudadanos puedan llegar de forma cómoda y rápida a lugares que hoy son de difícil acceso si no se posee un medio de transporte privado. En este sentido, Transguayana significa ciudad para todos y para todas, porque atenderá las necesidades de traslado en los ámbitos laboral, recreativo, educativo o de cualquier índole a través de un horario amplio que cubrirá el día y la noche. El valor de Transguayana va más allá de ser solo un servicio público. Transguayana será una mejora en la calidad de vida, porque todo ahorro de tiempo de traslado significa más tiempo de vida. El alma de una ciudad es la gente y la vida que hacen en ella. Por eso es necesario que los ciudadanos y ciudadanas puedan movilizarse por medio del transporte público con facilidad. Sin transporte público no hay ciudad. Y por eso, en la conjunción de esfuerzos con los que actualmente prestan el servicio de conductor de transporte público, estamos aunando los esfuerzos con el propósito de impulsar el sistema integral de transporte para Guayana. Cualquier proyecto integral que sea en la mejora del sector transporte hay que apoyarlo, porque eso va a influir en el mejor nivel de vida del usuario. La autoridad de la alcaldía, el gobierno, los transportistas, si todos ponen su granito, todos ponen su opinión, ese proyecto tengo la certeza que va a funcionar y va a ir para adelante. Vamos entonces con Transguayana a estar uniendo los destinos de Ciudad Guayana, hacer de esta la mejor y más bella ciudad, porque en ella podamos vivir todos bien, porque en ella podamos todos y todas vivir con dignidad. Transguayana, uniendo destinos, es un proyecto en marcha de la Alcaldía de Caroní.
Ajá. Ajá. Esa fue nuestra Javi, oferta. Pues. ¿ya? Pueden continuar ustedes compartiendo. Ok, vamos pues. Bueno, efectivamente, esta es una visión ya de lo que veníamos. Partamos ahora de algunas reflexiones clave para nosotros, importantes, nos parece, que nos permitan considerar el elemento del transporte público como una prioridad de la gestión de cualquier alcalde en cualquier ciudad de este país, también de fuera. La primera cosa de decir es, decimos siempre, sin transporte público no hay ciudad. La ciudad es un lugar del reclamo civilizatorio y creciente, por supuesto, en la condición humana, los niveles crecientes de gente que quiere irse a la ciudad, entre otras cosas. La ciudad es un espacio de intensificación de las relaciones interpersonales que permite precisamente decir elevarnos en la condición humana en la medida de esa intensificación y además de esos encuentros que permite la ciudad. La ciudad es un espacio de encuentros, de grandes encuentros, de tremendos encuentros para la condición humana. De tal manera que siempre hemos dicho eso, sin transporte público no hay ciudad. La ciudad, el transporte público permite regularizar esos encuentros. Si yo tengo que ir cada mañana a trabajar, si tengo que volver a casa, si tengo que ir a los estudios, a la salud, a cualquier otro desempeño con regularidad, precisamente el tiempo de vida razonable que yo utilizo para alcanzar ese objetivo es algo que me afecta, que me toca. Pensemos, hablamos aquí, todas esas ciudades dormitorios, Caricuao, recuerdo en algún momento antes del metro las situaciones para alcanzar aquel lugar, o Guarena, Guatire, pensando en Caracas. El transporte público contribuye a la ciudad educadora. Efectivamente nos saca a la hora determinada, nos lleva a la parada, nos hace encontrarnos. Es saludable, incluso si las paradas no deberían de tener más de 500 metros entre una y otra, de manera que la distancia más larga para alcanzarla sea del orden de 250. Cívica, colaboradora, solidaria, segura. Eso es un elemento importante en la medida en que existe el transporte público y yo tengo la certeza de que puedo esperar en la parada con esperanza de que va a venir el autobús y no es posible que llegue. Mejora la calidad de vida de las personas y la calidad de vida del ambiente, indudablemente, en la medida en que la carga vinculada a todas las emisiones de gas, de los combustibles, etcétera, del congestionamiento, de todo eso, obviamente, es decir, marcan la vida y el ambiente de la ciudad. Contribuye a la extensión de la vida en convivencia. Hay que ver lo que significa la posibilidad después que concluyo mi jornada laboral de salir y encontrarme con los amigos, con las amigas, de celebrar y de decir, bueno, a las 8 me puedo ir para mi casa porque tengo cómo llegar y acceder. Es decir, es un elemento que da vida a el propósito que se tiene cuando uno vive en la ciudad, que es esa intensificación de las relaciones interpersonales. El transporte público es base importante para la productividad del país. Hay que ver la cantidad de horas personas que se pierden en cada jornada cuando no llega el transporte, cuando no camina, cuando se tranca el tráfico. Y por supuesto con la felicidad humana de las personas, que es clave, que es importante. Vengo de mi trabajo y vengo todavía con paz y tranquilidad para encontrarme con mis hijos, con mi familia. Es un elemento importante. Hay que optar por los sistemas de transporte público superficiales y flexibles. Eso es bien importante también. O sea, muchas veces le digo, oh, queremos un metro en cualquier lugar. Los metros son sistemas costosos, son bastante rígidos, obviamente, y tienen sentido en algunos espacios urbanos ya muy intensos y consolidados. Pero en ciudades mucho más ágiles, que en general son las nuestras, efectivamente los sistemas de transporte público conviene primero que sean superficiales, además somos tropicales y eso significa también poder mejor vivir con el ambiente y más flexible para poder precisamente alternar o alterar en un momento determinado la ruta para mejor servir los espacios urbanos que correspondan.
Hay que diseñar y organizar en el urbanismo los diversos modos de movilización de la población. O sea, cuando se piensa en los urbanismos, hay que pensar que allí va a vivir gente, que las personas precisamente que allí están se van a movilizar y que los modos de movilización son importantes. Cada vez más hay espacio. La primera movilización que tiene la población son sus propias piernas, caminar, el peatón, entonces hay que valorarlo para que tenga las oportunidades y posibilidades de hacerlo. Y en eso también el diseño del urbanismo, la ubicación de las escuelas, de los centros de salud, de todas las diferentes y de atención. Y efectivamente la bicicleta, la moto, los automóviles y sobre todo eso, los sistemas públicos de transporte. No nos olvidemos cuánto es el porcentaje de la población que efectivamente puede tener un carro propio para salir de su casa. Y además, para un sistema de equidad social, la dinámica no estará en que cada uno tenga un carro en la puerta de su casa, sino la oportunidad de movilizarse oportunamente. Impulsar un plan de formación y sensibilización dirigido a las autoridades y funcionarios locales y regionales. Ahí hay que hacer escuelas de gobierno vinculadas de manera puntual a lo que atiende al sistema de transporte público, a la comprensión de la movilidad urbana como un elemento clave y fundamental en el funcionamiento social. No nos olvidemos que la ciudad y el transporte son un sistema de redes muy imbricadas. No es casual que Palas Atenea sea la diosa de la ciudad, la diosa del enredo. Y eso nos lleva precisamente entonces a la necesidad de promover programas masivos de educación cívica para los peatones, para los conductores, para los usuarios de todos los medios de movilidad, para los controles de los desórdenes en el sálvese quien pueda que hemos llegado en Caracas, por ejemplo, con las motocicletas. A veces intervienen los ciclistas también para complicar las cosas. Y realmente es una complejidad muy importante que hace que los más débiles sean los que más sufran, los más viejos, los con problemas de discapacidades. Fortalecer y desarrollar la institucionalidad pública responsable del sistema de transporte público. Hay un esfuerzo nacional que hacer. Además, eso está contemplado en la Constitución. Y en el caso concreto de las alcaldías, de los municipios, forma parte de su competencia lo que atiene allá, precisamente por el 178, está tanto lo que es el sistema de vialidad urbana, valga todos estos muchachos en obra que están allí trabajando efectivamente por eso. Cuando estábamos allí ya faltábamos, uno de los elementos era la prioridad en las rutas de transporte público, como un elemento clave de más usuarios. Los servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras también son competencia municipal de acuerdo con la propia Constitución. Entonces hay que desarrollar, fortalecer la institucionalidad pública, el Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad, es decir, Foncatur, los elementos precisamente vinculados con las semaforizaciones, todo eso forman parte de lo que significa ayudar, atender, para responder, para mejorar los sistemas de transporte público. Finalmente, para cerrar, un acróstico que hicimos en algún momento, en algún encuentro con transportistas. Transporte, tiempo razonable, aceptado por los núcleos sociales para organizar regularmente tremendos encuentros. Es decir, ¿cuál es el tiempo que como usuario yo me parece racional para que cada día, cada jornada, cada semana, lo que me toca, pueda organizar esos tremendos encuentros que me transforman socialmente? De esta manera, pues, muchas gracias por todo este espacio y ahora entiendo, Fátima toma la batuta para los efectos de cualquier reflexión, consideración, pregunta y obviamente aporte de todos. Gracias. Perfecto, doctor Clemente, de verdad que ha sido todo un placer y un orgullo escucharlo a lo largo de estos 50 minutos, muy bien administrado. Le agradezco, estuvo en el tiempo que estuvo planteado como
como lo esperaba, por supuesto, muy clara su exposición y por supuesto demuestra esa capacidad que ha tenido y que aplicó durante su gestión en los 3 periodos que le correspondió estar frente a la alcaldía del municipio Caroní, Alma Caroní. Voy a dejar a Helio, si está allí, para que, aparte de saludarlo, también pueda ver si hay algunas preguntas que se han hecho a través del chat o algún comentario que hayan querido dejar los participantes. Muchas gracias, la participación ha estado muy buena, han estado en el torno de los 22 asistentes, muchísimas gracias por ello. Helio, tienes la palabra para saludar al doctor Clemente Escoto y guiar el panel de preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctor Escoto, ¿cómo está? Lo veo muy bien. Después de todo ese esfuerzo de 3 periodos, pues está como nuevo. Felicito, ya que en realidad nos dio una clase magistral de transporte público. Esa es la realidad. Todos los aspectos fueron cubiertos definitivamente y en profundidad, y no se le quedó nada fuera. Me quito el sombrero porque aprendió definitivamente que el alma de la ciudad es el transporte, definitivo. También veo entre los participantes algunas de sus colaboradores como Marillita Zambrano, Yajaira Briceño. Bueno, me parece excelente. Hola, Helio. Hola, ¿cómo están? Me parece excelente que todavía estén ahí pendientes del transporte. No hay ninguna pregunta en realidad que nos hayan hecho a través del chat. Yo creo que uno de los, digamos, de las organizaciones más importantes para nuestra ciudad. Para mí de verdad que es un honor y estamos acá desde una parada. Quisimos graficarlo y vamos a ir caminando, cartillero. Bueno, esta situación, fíjense que esto es una improvisación. Acá vemos que no hay un demarcado de parada, esto es una parada improvisada que bajo la anarquía en que se encuentra nuestra ciudad por la falta de planificación urbana, no hay un orden y respeto por el ordenamiento urbano, por las normas, por las leyes, por la ordenanza. Bueno, podemos apreciar podemos decir, desorden. ¿Quiénes son los más afectados? Bueno, estamos viendo a los usuarios, a los ciudadanos que en este momento están haciendo una cola sin las condiciones necesarias. No hay sin luz, no hay un establecimiento, no existe pues iluminación, no existe seguridad, entre otras cosas, señalizaciones, que esto es parte de lo que, además, considerando el crecimiento poblacional, considerando pues todos estos elementos que debe hacerse en la planificación, debe hacerse en lo que son los estudios urbanísticos. Hoy este es el resultado. Esta es una de las paradas en Altavista. Nos encontramos diagonal o al lado de la Plaza Monumento. Tenemos otra. En el esfuerzo de gobernar para todos, de aprender a gobernar como tarea de todos. Muchas gracias, muy bello, realmente muchas gracias por esa invitación a la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y a todos ustedes presentes. Realmente mi alma está regocijada. Y para ti, doctor Escoto, me voy a atrever a leerle un comentario que me parece excelente, no porque venga de Carmen Escoto, su hija, sino porque por la vigencia de su contenido. Dice: muchas gracias, interesante y emocionante escuchar este proyecto con la perspectiva de los años y la vigencia que sigue siendo propuesta 15 años más tarde, porque es totalmente vigente. Así es. Y continúa diciendo que además, como se conecta este proyecto de eficiencia y el alma, que es una buena vida que realmente entregamos con los buses del sistema de transporte de Alma Caroní. Muchas gracias, dice Carmen. Excelente tus palabras, Carmen. De verdad, tu padre ha hecho mucho por esa región, de verdad. Y ahora sí, para finalizar, voy a darle pase a nuestro presidente Sisto López, por favor. Fátima, hay una persona, Omar Martínez, creo que te estaba pidiendo la palabra. Ay, Omar, rapidito porque ya estamos sobre el tiempo. Omar, unas palabras muy breves y luego nuestro presidente Sisto López. Adelante, Omar.
Bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad porque alguien me estuvo preguntando cuándo Clemente venía a la ciudad, porque la Escuela Técnica Industrial Simón Rodríguez de Fe y Alegría está celebrando sus 30 años y quiere tenerlo presente en su celebración. No sé si me facilitan el número y se lo transmito a esa comunidad de Fe y Alegría para que lo invite de manera oficial. Y por supuesto, encantado con el tema. Es que decirnos la fecha, las cosas, no sé. Bueno, ahí está el teléfono y después buscamos. Ok, excelente. Fátima, el audio. El audio. Tiene el audio Fátima apagado. Ok. Disculpen, Sisto, por favor, toma la palabra. Si estás presente, si no, doy. Con ese excelente expositor Clemente Coto, ¿qué más queda, no? Bueno, muchas gracias, profesor Clemente. Muy contento. Recuerdo ese encuentro que fue causal, no casual, aquí en San Antonio a los Altos, y ahí mismo lo comprometimos para este excelente webinar, y gracias al apoyo y dedicación de Fátima, nuestra directora de transporte, felizmente logramos el objetivo, ¿no? No esperábamos menos de usted, una persona apasionada, poeta del transporte, diría yo, porque incluso terminas con ese poema del transporte, y muy agradecido por ese apoyo. Recuerdo que la SBIC estuvo presente allá en Tucaroní, en Puerto Ordaz. Fue la oportunidad que prácticamente toda la directiva de nosotros y con un representante de la Embajada de Francia estuvimos allá en un foro bien interesante en las instalaciones de ahí de Puerto Ordaz, de San Félix. Y después tuvimos un excelente recorrido por Cachamar y bueno, fue todo una experiencia única, ¿no? La verdad que aquí estamos, como usted lo dijo, un espacio de reencuentro. La Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros Científicos, eso es lo que busca, el reencuentro entre profesionales de todas las disciplinas que están aquí presentes. Agradecemos ahí a René Toma, que es el ingeniero René Toma, nuestro coordinador de la Antena Occidente, que está presente. Gracias a Elio Ed, que estuvo ahí de pendiente por las preguntas y participación también. Beatriz García, que también recientemente nos apoyó en su webinar. Bueno, también está nuestro vicepresidente, Jaime Silva, está también Eduardo Llanes, y a todos los que se hicieron presentes, les agradecemos por su apoyo en este webinar. Esta exposición ha sido grabada y va a ser colocada en nuestro canal de YouTube, de manera que la pueden bajar el día de mañana y puedan hacerla del conocimiento de todas las personas que ustedes quieren. Nuevamente, muchas gracias, Clemente. Gracias a ese gran apoyo que tuviste al lado de Yajaira, que estuvo ahí muy atenta, y bueno, como siempre, porque estando como alcalde realmente allá en la alcaldía me consta con nuestro Fátima, la palabra te la dejo a ti para que cierre. Muchísimas gracias, de verdad que para mí fue una experiencia fabulosa tenerlo con nosotros, nuestro invitado de lujo, doctor Clemente Coto, de verdad. Me debe una charla para la Universidad Simón Bolívar, ¿ok? La vamos a cuadrar. Muchísimas gracias a todos los asistentes, no solo por haberse conectado, muchos de ustedes bien lejos, sino por permanecer escuchando esta plácida y excelentísima presentación de nuestro gran Clemente Coto. Muchas gracias a todos. Estaremos en próximos webinars en los días sucesivos. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Chao, gracias a todos.